Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su compañía. En esta tarde de lunes 20 de abril de 2026 vamos a hacer la presentación a través de este webinar de la guía de Neurodatos, una obra que ha sido elaborada en coautoría por tres personas autoras que se encuentran aquí, socias de Odisea, en el marco del convenio entre la entidad pública empresarial Red.es y otra serie de instituciones, así como de organizaciones de la sociedad civil en este sentido, financiado por la Unión Europea y los fondos Next Generation EU. La información y las opiniones expresadas en la obra, por supuesto, son de los autores y no reflejan necesariamente la opinión oficial de las instituciones firmantes del convenio de colaboración en cuyo marco se ha realizado este documento. Para aquellos que estén viendo esto a través de YouTube o en directo, se autoriza la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro. Y voy a darle la palabra ahora a José Antonio Castillo, en este caso, para que nos digan unas cuantas palabras y empezamos con el programa que ya hemos publicado en la careta del webinar. José Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Frank, por la presentación y por la acogida en este webinario. Como decías, la guía para el uso de neurodatos ha sido elaborada conjuntamente por la profesora Francisca Ramón, por Maite Sandegaldeano, que es abogada y consultora independiente, y por un servidor durante el año 2025 y parte de este año 2026 y pretende dar acogida o responder a una pregunta no necesariamente bien resuelta o afrontada por el Reglamento de Protección de Datos, puesto que quizás no existía el problema cuando el reglamento se publicó, que es la que se refiere a cómo deben usarse adecuadamente los neurodatos. Ahora veremos que hay diferentes concepciones de neurodatos que van a ser importantes tanto en la aproximación de la guía como en diferentes informes institucionales que se han producido en los últimos años. Francisca Ramón, la que se va a encargar de explicarnos la razón de ser, de por qué nos hemos metido estas tres personas a hacer esto en el marco de Red.es, así como un paraguas general de la guía. Así que le doy paso. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer estar con todos ustedes esta tarde y también colaborar con el profesor José Antonio y con la profesora Maite Saldegaldeano. Voy a hacer una pequeña presentación de cuáles han sido los principales aspectos que hemos desarrollado en la guía que se pueden descargar de forma gratuita en la página principal de la editorial Atelier. Ya que, bueno, la razón de ser y un poco lo que hemos realizado es que nos hemos dado cuenta y conocemos que los neurodatos plantean retos jurídicos muy relevantes. Entonces, esta guía lo que hace es ofrecer a los responsables del tratamiento, delegados de protección de datos, autoridades de supervisión e investigadores, lo que es un marco muy completo de análisis y una herramienta indispensable de consulta práctica para aplicar toda la normativa vigente al día de hoy a esa nueva realidad. La guía adopta un enfoque que hemos considerado más adecuado, que es un enfoque amplio. Aborda, por un lado, tanto los neurodatos en un sentido estricto, que serían todos los datos biométricos de actividad cerebral recogidos mediante neurotecnología, como también los datos neuroconductuales, que son datos observables del comportamiento, que procesándolos de forma adecuada permiten obtener información sobre el pensamiento de las personas. Tenemos que tener claro una cosa, que es que no hay una norma específica, no hay una ley de neurodatos en el ordenamiento ni europeo ni español, y lo que hemos partido es de analizar en diversas normas que pueden ser aplicables e incluso también algunos documentos que no tienen valor normativo como tal, como es la Carta de Derechos Digitales. Entre esas normas que hemos analizado está la normativa de protección de datos o la de productos sanitarios. La guía lo que hace es analizar el impacto de ese tratamiento en derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad. El consentimiento informado plantea auténticos desafíos, ya que parte de esa información que se va generando lo que hace es que se escapa a la propia conciencia de la persona.
La guía lo que hace también es identificar tres grandes grupos de personas que pueden necesitar unas garantías de carácter reforzado. Estas personas son, por un lado, las personas menores de edad, también las personas que están activas en el mundo laboral y las personas de edad avanzada con un deterioro cognitivo. También como va a tratar el profesor Castillo, la guía sostiene que los neurodatos deben considerarse como una res extracomercio. Su vinculación con los derechos fundamentales hace que sea así y sobre todo hay que tener en cuenta que la utilización de neurodatos en sistemas inteligentes, es decir, en la aplicación de inteligencia artificial, pues lo que puede producir es un riesgo de discriminación algorítmica porque va a permitir un perfilado con una profundidad que se escapa al alcance de todos nosotros. Es muy importante que vean que la guía y como tratará la profesora Maite Salde-Galdeano, concluye con unas recomendaciones diferenciadas por el perfil del usuario y con unas listas de verificación de checklist que permiten a cada operador ver el cumplimiento de las obligaciones derivadas del análisis. Creo que es un gran potencial dijéramos, ese anexo que va añadido a la propia guía. ¿Por qué hemos hecho una guía sobre el uso de neurodatos? Bueno, pues porque es preciso determinar y dejar claro y diferenciar qué es neurodato y neuroderecho, porque ya la normativa de protección de datos, principalmente el Reglamento Europeo y la Ley Orgánica Española, ofrece instrumentos a los neurodatos porque son datos de carácter personal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los neurodatos les falta todavía esa impronta, ese impulso de tener una propia configuración y eso sería necesario y esta guía puede aportar ese granito de arena para que eso sea una realidad en un futuro. Entonces hay que tener en cuenta que hay que comprender sobre todo estos retos que plantea esta protección porque es incardinada dentro de una categoría de información personal específico. Recordarles algo muy importante, que es que el enfoque que se le ha dado a la guía es muy práctico, es decir, orientaciones claras para que se sepa para todos los operadores que intervienen a lo que se enfrentan y cómo aplicar de forma adecuada las normas en una realidad que está en una rapidísima evolución. Bueno, mientras Frank nos habla, hay aquí un contexto que es importante tener en cuenta. Cada día estamos más tiempo conectados en más ocasiones de nuestra vida y a través de más dispositivos. Todo eso hace que, por un lado, aumente la cantidad de datos producidos y la cantidad de datos analizables, esto junto con la mayor capacidad de procesado de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo eh, hace que nos debamos plantear una suerte de disyuntiva entre las ventajas que conlleva la mayor conectividad y también los inconvenientes que esa mayor conectividad comporta. Esto lo hemos hablado en algunas ocasiones con Ana Patricia González, que es investigadora especialista en neurotecnologías, y esa es la razón de haberle pedido que nos compartiera esas reflexiones entre lo que llama Homo Digitalis y Homo Connectus para expresar esas diferencias entre las ventajas y los inconvenientes que nos produce esta conectividad reforzada que tenemos en la actualidad. Ana, cuando quieras, cuéntanos, por favor. Sim. Yo ando a pensar mucho, me inquieta bastante el tema. La reflexión que fiz fue sobre el Homo Connectus versus el Homo Digitalis. Ventajas e inconvenientes del uso cotidiano de neurotecnologías. Hemos llegado a un hito histórico en el que la revolución interna de la cognición humana nos presenta una curiosa coexistencia del Homo sapiens con el Homo digitalis y el Homo connectus.
de manera que la capacidad plástica del cerebro y su extensión hacia un mesocórtex han alterado al exponerse a otra velocidad e experiencia la estructura funcional, ampliando la cognición hacia una nueva figura del híbrido cognitivo, que se presenta ante los códigos civiles. Corresponde a la ciencia del derecho en el cambio de la cosmovisión estructural del ordenamiento, proteger dicha personalidad jurídica de esta nueva figura. En este sentido, las máquinas y los sistemas de IA nos superarão cada vez mais em todo lo que seja estandarizado, repetitivo, protocolário e automático. Pero as máquinas não pensam a si mesmas. Por lo tanto, a través de nossos conceitos, se despliega enorme campo de acção em esta quarta revolução industrial, atualmente em curso, de la indústria 4.0. E seus fenômenos disruptivos. Deste modo, se abre um espaço para a subjetividade humana, já que esta não pode ser capturada por nenhum algoritmo. Em el contexto atual de la estrutura digital de la sociedade, devemos abrir nossas mentes e ser capazes de valorar o desenvolvimento tecnológico ao serviço do ser humano. Com o crescimento das patentes em neurotecnologias, a proliferação de dispositivos comerciais em el mercado genera necessidade de repensar a estrutura legal para dar cabida a los princípios de neuroderechos. Marcelo Ienca foi o idealizador de los neuroderechos em 2017 e nos alerta em la ONU sobre a necessidade de preservação de la identidade personal, la no interferência em la libertad de decisão, la privacidade de dados neuronales, la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral. Posteriormente, Espanha, en el Plan 2025 de Digitalización, que planificó la Carta de Derechos Digitales, añadiu al rol de los neuroderechos la protección frente a los sesgos de los algoritmos. Quando nos adentramos en el espaço de esse universo algorítmico, em el que construímos as redes de toda a dinâmica da sociedade em uma malha interoperável, hablar de la algoritmo como patrimônio de la humanidade é situar o algoritmo no elemento central de nossa capacidade de desplegar análises e tomar decisões mais sofisticadas. Por outro lado, esses fenômenos relacionados com as neurotecnologias, as redes sociais e o controle social também apresentam sesgos e, desde o ponto de vista material, planteiam o reto de encontrar novas soluções para manter a segurança da dignidade humana, da vida digna, do direito privado, do direito à não discriminação e do direito à vida. Además, para operar frente a los riscos, é nossa curiosidade inata la que nos caracteriza e la que nos impulsa constantemente a querer compreender o mundo e nós mesmos. Este elemento é o fundamento da humanização que subyace a qualquer tipo de investigação científica e também é o caso de los neuroderechos. Assim, além de isso, se deveria criar
y pensar con mayor profundidad en una disciplina jurídica que en realidad englobe todas las disciplinas, cuya tarefa consista en acompañar los procesos de investigación e innovación, preservando la condición de la dignidad humana e impidiendo que se produzca una desnaturalización. El elemento central para la constitución jurídica de la personalidad humana tiene en cuenta el principio de autodeterminación, el principio de libertad, pues seremos humanos mientras podamos ejercer nuestro pensamiento racional y mientras dispongamos de libertad y autodeterminación. Cuando cualquiera de estos dos elementos sea alterado, modulado, modificado, controlado, seremos o seguiremos siendo la especie humana, pero probablemente con otro tipo de humanidad bien distinto del que conocemos y que ha nos traído hasta aquí. Una de las principales ventajas del Homo Connectus es el aumento de nuestra capacidad de hacer análisis. Y al liberarnos de las tareas repetitivas y automatizables, nos permite pensar con claridad y tranquilidad sin el peso de esas tareas que antes nos consumían y que ahora se han automatizado. Sin embargo, eso conlleva el reto de volver a aprender todo aquello que ainda nos humaniza. Y en este punto de la dimensión de la realidad aumentada, donde surge la creación del exocórtex por parte del híbrido cognitivo humano. Nos encontramos ante una expansão cognitiva de la conciencia en la evolución conceptual de la personalidad de los códigos civiles. Mientras el Homo digitalis, fenómeno identificado por la danesa Natasha Sonsensberg, es un claro ejemplo de la conveniencia a matar la agencia, debido al mal uso de la tecnología y la plasticidad cerebral, en un proceso que dá lugar a zumbis digitais. Cabe destacar que assistimos ao surgimento do autismo de pantalla, a humanização que animaliza ao ser humano ao suprimir a criatividade e moldear uma essência à existência que la precede. Um vaziamento del ser, com dificuldade de retenção de la informação e delegação de funções impulsoras de pensamentos críticos reflexivos, devido ao uso inadequado de la tecnologia e à la ruptura de la seguridade jurídica del derecho clássico em meio a uma brutal falta de literacia digital. Em este contexto de inconvenientes en el uso cotidiano de las neurotecnologías, la barreira legislativa que protege al ser humano por debajo del limite de la conciencia falla a la hora de garantizar la seguridad en el modelado de los patrones oscuros, abrindo la puerta a la inducción de la implantación de información en las capas de la arquitectura del híbrido cognitivo, que en una especie de mecanismo de ingeniería reversa invierte la realidad en el campo de la posverdad en un tablero de lógica que moldea la percepción de lo real en el juego de la imitación. Una estrategia técnica psicológica que corrompe la memoria y la verdad, validada por la propia autonomía de la voluntad del derecho privado clásico, que ha dejado de responder con eficacia a las nuevas necesidades de protección humana,
lo que requiere una evolución de los conceptos para abarcar todo el entorno del híbrido cognitivo, dentro del derecho de la personalidad de los códigos civiles. Dada la complejidad y sensitividad de esta nueva estructura que se presenta, los neurodatos requieren ser articulados con el reconocimiento de los principios de los neuroderechos y una fuerte postura ética, pues las interfaces cérebro-máquina han demostrado un robusto potencial no solo en el mercado, sino también en lo que respecta a los cambios a nivel biológico. La especie humana está a pasar del Homo sapiens al Homo erectus por lo Homo digitalis, lo que requiere una mayor protección jurídica. La utilización de neurotecnología debe ser responsable y a la vez que prudente, teniendo en cuenta que la implantación de nuevas tecnologías tiene efecto en toda la cadena social, individual, productiva, y los impactos ecológicos de la cadena dinámica en su conjunto son imprevisibles, es decir, no mensurable, tal y como demostró Morford al investigar el peso de la tecnología como una fuerza social que moldea comportamientos, valores y modos de vida. Y sobre esta conectividad a la que se ha referido Ana, no solo tiene, como ha dicho, una posibilidad de mejora de la capacidad cerebral, también conlleva riesgos. Y estos riesgos se ven especialmente en el consumidor, y así hay que decirlo. Y para eso se va a referir a lo mismo Aitor Mola, que le tenemos aquí también en pantalla. Adelante, Aitor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fran, por presentarme y gracias también, quiero agradecer a la organización por invitarme a este seminario web. Como venimos hablando esta tarde de algunos riesgos que puede suponer los neurodatos, ahí es precisamente donde se va a situar mi intervención y es precisamente en una de esas formas en las que se aprovechan hoy en día esos datos neuroconductuales para formar la forma en la que los consumidores o en la que las empresas generan o desarrollan sus interfaces para que los consumidores contraten más. En concreto, lo que vamos a hablar es de cómo se explotan los sesgos cognitivos de los consumidores dentro de la contratación digital. Y para eso tenemos que partir un poco de la idea de que el derecho de consumo hasta ahora, tal y como lo conocemos, se construye sobre una idea muy clara, que el consumidor es libre si está informado. Pero durante estas últimas décadas, la respuesta regulatoria siempre ha sido la misma. Claro, si partimos de esta idea de que el consumidor es libre si está informado, pues vamos a darle más información para intentar resolver los problemas de información que pueda haber dentro de la contratación digital. Por tanto, a más información, más transparencia y más deberes contractuales, pues el consumidor estará más protegido. Y debemos partir realmente de que esa premisa hoy en día ya no es real, sino que los consumidores no decidimos de forma racional. La evidencia nos muestra pues, que los consumidores no leemos la información, no la comprendemos adecuadamente y, sobre todo, que no decidimos de forma plenamente racional, y mucho menos dentro del entorno digital. Decidimos con atajos mentales, con heurísticas y, por tanto, de forma sesgada. Y esto cambia completamente el enfoque que tenemos que tener desde el punto de vista del derecho de consumo, incluso del derecho civil en general también, en algunas situaciones. Porque el problema ya no es, por tanto, qué información se tiene que dar al consumidor, sino precisamente cómo se presenta o cómo se procesa esa información por parte del consumidor. El consentimiento del consumidor ya no es, ahora mismo es cognitivamente condicionado, está condicionado por su parte cognitiva. Y esto ha sido incluso ya aceptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Compass, la forma en la que el consumidor decide, pues no es neutra y no es racional, sino que pues, por el entorno digital nos vemos condicionados por el aprovechamiento de esos sesgos digitales. Y la realidad, por tanto, es que la forma de decidir de los seres humanos, por tanto, es incluso predecible.
Sabemos, por ejemplo, pues, que un precio inicial condiciona la percepción de todos los demás precios que hay. Pues el denominado efecto de anclaje o sesgo de anclaje. O que la forma de presentar la información a los usuarios cambia la decisión que puede tomar ese consumidor, el denominado efecto de encuadre. O que el presentar la información con urgencia o el efecto de escasez, que aumentan las posibilidades de que el consumidor contrate, o que tendemos incluso a seguir el comportamiento de otros consumidores a la hora de contratar y, por tanto, pues las empresas pueden incentivar eso para que los consumidores contratemos algo o nos veamos más abocados a contratar algo. Y esto significa, por tanto, que nuestras decisiones no solo pueden observarse por parte de las empresas y por parte de estos neurodatos de los que venimos hablando, sino que esto nos permite anticipar las decisiones que pueden tener los consumidores. Aquí es precisamente pues, donde conectamos con el debate de hoy, que el peligro de que el uso de esos datos permite anticipar deseos, preferencias o decisiones, incluso antes de que el propio sujeto sea consciente de esos deseos, lo que permite que las decisiones se diseñen para influir en la decisión, que a través de esas arquitecturas digitales se diseñe el proceso en el que los consumidores vayamos a tomar esas decisiones, que es pues, lo que ha hablado en la parte anterior Ana Patricia González da Silva, por ejemplo, como los diseños engañosos o los patrones oscuros. Y aquí es pues, precisamente donde está ese cambio fundamental respecto a cómo se ha construido el derecho de consumo hasta ahora, ya que la abusividad ya no está únicamente en el contenido del contrato, en las condiciones generales de la contratación, esos textos largos, sino que está incluso en la forma en la que se presenta la información o cómo se construye el entorno digital de contratación para los consumidores, ya que se manipula lo que vemos, lo que no vemos, el orden en que vemos las cosas y el esfuerzo incluso que debemos tomar los consumidores para tomar una acción, una u otra decisión. Por tanto, este entorno está diseñado precisamente para aprovechar esos sesgos cognitivos de que tenemos los seres humanos, a través de eso que se han podido ver a través de esos datos neuroconductuales, por ejemplo, y se han podido investigar. Y el proceso de contratación del consumidor, por tanto, actualmente muchas veces se ve orientado y optimizado en base a ese conocimiento del comportamiento humano que tienen las empresas a través de ese tipo de datos. Y este es el punto de partida precisamente de un experimento que hicimos para la tesis doctoral que ha comentado antes el profesor José Antonio Castillo, en el que hicimos desde la propia Universidad de La Rioja, en el que tratamos de abordar este problema, de investigar este problema, pero desde un punto de vista práctico, para ver cómo para analizar directamente nosotros el comportamiento de los consumidores dentro de un proceso contractual y ver si realmente esto puede afectar al proceso de contratación o a la voluntad contractual de los propios consumidores. Para ello, pues voy a resumirlo brevemente, pues diseñamos un experimento en el que se simulaba una contratación digital en una plataforma de streaming, pues, tipo pues las plataformas generales, pues, tipo Netflix, Amazon Prime o HBO, tipo de este tipo de plataformas. Y pues los participantes navegaban por esa reproducción de una página de reproducción de plataforma de streaming y después se les hacía una serie de preguntas. A la hora de enfocar este proyecto o este experimento, lo que nosotros teníamos en mente era, por un lado, pues, evaluar el nivel de comprensión que tenían los usuarios de las condiciones contractuales a las que estaban aceptando y, por otro lado, evaluar también esa intención de contratar. Y además introdujimos también, aparte, otros mecanismos diseñados pues, para mejorar la comprensión, para evaluar si el diseño no solo puede empeorar la forma en la que los consumidores comprenden la información, sino pues también evaluar si a través de determinadas técnicas de diseño podíamos mejorar esa comprensión por parte de los consumidores, lo que puede tener luego efectos prácticos o regulatorios muy, muy interesantes. Los resultados en general fueron bastante claros. En primer lugar, constatamos que efectivamente la manipulación de la información que le dábamos a los consumidores o ese diseño manipulativo reducía significativamente la comprensión del consumidor. A modo de ejemplo, respecto a la manipulación que hicimos del precio del servicio, en el escenario, había varios escenarios. En el escenario en el que presentábamos la información de forma más transparente, el 88,6% de los consumidores identificaban correctamente el precio del servicio, mientras que cuando íbamos oscureciendo esa información relativa al precio, pues esa cifra iba cayendo hasta el 30% de consumidores que sabían cuál era el precio que estaban contratando.
recordemos que estamos hablando del precio, que es una de las características esenciales del contrato y además dentro de España, que era el contexto en el que estamos, es una de las cuestiones a la que más atención prestan los consumidores de forma general dentro del consumo en general. En segundo lugar, pues, vimos que esas técnicas afectaban también directamente a esa decisión de contratar, ya que pues, vimos a través de las preguntas que hicimos que los consumidores a los que les estábamos posteriormente información contractual más específica sobre qué era lo que estaban contratando, pues cambiaban su intención de contratar a la hora de preguntarles, lo que pues, nos permite matizar desde el punto de vista jurídico, matizar el enfoque tradicional, ya que vimos que el consumidor decide de forma distinta en función de cómo accede y cómo procesa la información. Por tanto, pues eso, a través de este experimento, además, como les decía, analizamos también cómo algunos elementos que podían mejorar la información precontractual. En concreto, lo que introdujimos era una sección de preguntas frecuentes o una sección en la que se enseñaba al consumidor un resumen de lo que estaba contratando antes de aceptar el contrato, en el momento final del proceso de contratación, y pues observamos que pues, la inclusión, por ejemplo, de las preguntas frecuentes no mejoraba significativamente la comprensión únicamente por introducirla dentro del sistema, pero efectivamente la introducción de ese resumen final en el que se plasmaba la información contractual de forma más clara a los usuarios, pues mejoraba bastante las respuestas de los propios consumidores sobre qué era lo que estaban contratando. Pues, por ejemplo, los consumidores a los que se les había presentado ese resumen acertaban un 129% más que cuando ese resumen no existía. Y ese resumen, además, tuvo efectos positivos incluso en los escenarios en los que estábamos manipulando más las cuestiones. Por tanto, el resumen mejoró sustancialmente la comprensión y acercando los resultados a los niveles medios en esos escenarios más oscuros, paliando incluso un poco o parcialmente los efectos negativos que podrían tener los patrones oscuros. Por tanto, pues tenemos unos resultados que nos indican que el diseño no se utiliza únicamente o no sirve solo para manipular a los consumidores, sino que podemos tener alguna evidencia de que determinados diseños pueden incluso mejorar o paliar esos resultados negativos, lo que a nivel legislativo pues puede resultar muy interesante y que podemos hablar luego cuando iniciemos el debate. Y hay además otro resultado que para este foro me parece que es especialmente relevante desde el punto de vista jurídico también, y es que pues, observamos que las características individuales de los consumidores no protegían frente a la manipulación. Ni experiencia previa con servicios similares, ni los usuarios con mayor formación, ni conocimientos específicos de los propios usuarios evitaban que se vieran afectados por esos patrones oscuros. De hecho, los usuarios que tenían mayor formación relacionada con patrones oscuros, como formación jurídica o formación tecnológica o empresarial, obtenían incluso peores resultados en algunos casos, que se puede ver pues, por una mayor... porque estaban más... enfocados. No me sale la palabra. Más confiados, quizás. Sí, confiados. Más confiados, eso es, perdón, no me salía la palabra. Gracias, Frank. Es decir, que estos resultados lo que nos constatan es que pues, todos los consumidores somos vulnerables al entorno digital. Lo que nos permite extraer varias conclusiones claras, que es que, por un lado, efectivamente, el diseño permite empeorar radicalmente la comprensión por parte de los usuarios. Por tanto, el aprovechamiento de esos neurodatos o de esos datos neuroconductuales pues, puede servir para esto, lo que es un riesgo que existe hoy en día, pero también incluso que el diseño puede mejorar de forma muy significativa la contratación por parte de los consumidores, la comprensión de la información. Lo que pues, afecta, como decía, al enfoque regulatorio, ya que pues, no estamos ante un problema tecnológico, sino que es un problema estructural del sistema de consumo en el que el consumidor no decide en un entorno neutro, sino dentro de una arquitectura que condiciona su decisión y, pues, por tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de avanzar regulatoriamente para proteger realmente al consumidor.
Por tanto, no debemos centrarnos únicamente en la información, sino que tenemos que empezar también a regular el diseño o a enfocarnos en el diseño. Muchas gracias. Sí, cómo no. Aitor, en ese sentido y con lo que has estado explicando, ¿en qué medida la infoxicación del consumidor? Y es que también, aunque esto no, es un webinar técnico en este sentido, también lo van a ver personas y lo están viendo personas que son el público en general y están muy interesados. Repito la pregunta, ¿en qué medida la infoxicación o intoxicación informativa del consumidor puede generar un efecto contrario a lo que cabría esperar? Es decir, a más información, menos libertad del consumidor o infoxicado. Sí, pues, efectivamente. En gran medida, una de las razones que se ha observado tanto en la doctrina como en toda la literatura de que los consumidores no leamos la información es precisamente que hay demasiada información. Por tanto, ¿quién se va a leer? Las condiciones generales de la contratación, que son textos que hemos visto o que vemos en todas las plataformas, que son muy largos, muy extensos y además técnicos y complejos, pero ya solo por la extensión de los propios textos no sale rentable al consumidor medio normal leer esa información, sino que el consumidor va a lo que quiere. Quiere contratar el servicio y, por tanto, no se va a leer toda la información que hay. Y ya que la regulación no es per se, y menos en lo que toca a esta guía de neurodatos, y para complementar perfectamente esa línea de pensamiento, esta línea de acción que has traído, Aitor, en este caso, José Antonio Castillo, explícanos sobre esto de los datos intra y extra commercium. Parece que es dentro y fuera. Es efectivamente dentro y fuera. Esta distinción entre datos intra y extracomercio está bastante relacionada con con todo lo que ha comentado Aitor. Me he quedado con con una inquietud que algunas veces cuando comparto esta realidad en clase, mis estudiantes me responden que no saben qué hay de malo en que se les proporcione ya la información previamente filtrada porque les ahorra tiempo de reflexión, lo cual a mí personalmente me resulta un poco desolador, pero está todo bastante relacionado por una cuestión. Si miramos estadísticas de la Comisión Europea, que las publica cada año en torno al mes de junio, es decir, dentro de poco más de mes y medio tendremos un nuevo informe del estado de la economía de datos en la Unión en relación con el resto del mundo. Actualmente el impacto económico de la economía de los datos, es decir, del aprovechamiento económico de los datos en la Unión Europea, ronda el 5% del Producto Interior Bruto de toda la Unión. Esto, además, sitúa la economía de los datos como uno de los sectores de mercado más potentes dentro de la Unión Europea y también dentro del mundo. La Unión Europea, además, se inserta en un contexto internacional caracterizado por un fuerte dominio de Estados Unidos y un rapidísimo crecimiento de China, dentro del cual se sitúa la Unión Europea procurando defender un modelo de protección de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo constatando que los datos como activo económico representan en torno, ya digo, al 5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en 2025 y creciendo cada año bastante. Cuando hablo de res intra y extracomercio, y aquí hemos tenido conversaciones en el curso de la elaboración de la guía bastante interesantes, hay que ser consciente de que este debate no es un debate nuevo. Podríamos situar su inicio en el 2012, cuando el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en un documento, por cierto, bastante desconocido, menciona que los datos son un activo económico similar al dinero. Este documento de 2012 cayó en el olvido. Posteriormente, en 2015, se inició una propuesta de norma europea, la propuesta de Directiva 634 del año 2015, que derivó en la Directiva de Contratos de Suministro de Contenido y Servicios Digitales, actualmente en vigor. En ese año 2015 se afirmó en una parte de la propuesta que los datos eran un activo económico similar al dinero en el entorno digital.
La afirmación causó un revuelo bastante importante. El supervisor europeo emitió una opinión en el año 2017 criticando que se reconociera explícitamente el uso de datos como contraprestación, y eso tuvo como consecuencia que en la directiva 2019-770, la actual directiva de contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, se suprimiese la expresión datos como contraprestación, pero al mismo tiempo se mantuviera toda la arquitectura que permite que los datos personales funcionen como contraprestación. Es algo parecido a evitar la palabra, pero no evitar el fenómeno. Podríamos decir que la palabra contraprestación se ha convertido en algo así como la palabra que no debe ser nombrada dentro de la directiva de contratos de suministro de contenido y servicios digitales. Este debate institucional no se ha quedado en el año 2017-2019, sino que ha continuado. Nuestra Ley de Protección de Datos española, en el artículo 6.3, dice que no se puede supeditar la ejecución de un contrato a que el afectado consienta el tratamiento de sus datos personales. Dicho de otra manera, no se puede permitir, o la Ley de Protección de Datos española no permite contratos en los que se vincule una prestación contractual con la provisión de datos personales. Dicho de otra forma, no se puede pagar con datos personales de acuerdo con nuestra Ley de Protección de Datos. El Comité Europeo de Protección de Datos reiteró esta idea en el año 2020 en unas directrices sobre consentimiento al tratamiento de datos. Por lo tanto, si nos atenemos a lo que acabamos de ver, la Ley de Protección de Datos impide claramente en su artículo 6.3 que se pueda pagar con datos. Pero si nos vamos a nuestro texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, en el artículo 119 vamos a poder leer la expresión quien utilice datos como contraprestación. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, solamente en España, tenemos dos normas que son contradictorias entre sí. Por lo tanto, tenemos que elegir entre dejar vacía de contenido una u otra en determinadas circunstancias. En 2002, la Agencia Española de Protección de Datos multó a Bankia con 2 millones de euros por infringir el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Todo este debate ha continuado todavía en el año 2022 y en el año 2023. En el 2022, los reglamentos de servicios digitales y de mercados digitales establecen ciertos artículos donde de algún modo cierran la puerta a ese uso de datos personales como contraprestación. Fundamentalmente cuando se prohíbe que las plataformas o cuando se obliga a las plataformas a proveer de alternativas de navegación no personalizadas que no llega a decirse si tienen que ser de pago o no. El debate institucional volvió a tener algo de atención más o menos acalorada con ocasión de una sentencia del Tribunal de Justicia del año 2023, donde en uno de los considerandos se dijo que mientras que la alternativa a una navegación no personalizada fuera una remuneración monetaria adecuada, no había infracción de derechos. Esta afirmación, que se introdujo en un razonamiento de obiter dicta, es decir, en un razonamiento más o menos lateral, ocasionó una acalorada protesta del Comité Europeo de Protección de Datos, que en 2024 emitió una opinión recordando que, de acuerdo con la interpretación que el comité hace del Reglamento de Protección de Datos, vincular prestación de servicios a provisión de datos personales es contrario a la libertad de consentimiento. En 2025, hace escasos 6 meses, la Comisión Europea ha multado a Meta con 200 millones de euros por el modelo consiento paga que tenía en sus redes sociales, argumentando que no permite a los usuarios dar la suficiente libertad de consentimiento en la medida en que la alternativa de navegación no personalizada exige un pago que no recuerdo cuánto era, pero desde luego no sé si podía calificarse o no como remuneración adecuada. Esto es un debate institucional que existe y sobre el cual se ha escrito bastante. Me he limitado únicamente a relatar cronológicamente las posiciones encontradas a nivel institucional, propuestas de reglamento, propuestas de directiva, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una reciente sanción del año 2025. La pregunta que subyace a todo esto es si podemos comerciar o no con nuestros derechos fundamentales.
La guía no se posiciona en esto, puesto que hay un debate bastante abierto, pero sí que intenta proporcionar unas herramientas interpretativas que son las siguientes. Si se acoge la interpretación que defiende el Comité y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, según la cual cualquier comercio de datos personales es ilícito por utilizar o mercantilizar un derecho fundamental, no tendríamos que continuar el debate respecto de los neurodatos, puesto que los neurodatos, al ser datos personales, quedan incluidos en esa reflexión. Pero en la medida en que el debate está abierto, también nos pareció conveniente reflexionar acerca de si debería o no permitirse el comercio de neurodatos y cuáles, suponiendo que triunfase una posición según la cual ciertos datos sí podrían ser objeto de comercio, por ejemplo, datos de navegación, etcétera. Y en ese contexto sí que conviene señalar una cuestión. Los datos personales pueden referirse a multitud de circunstancias de cualquier sujeto. Tenemos una larga lista de datos y particularmente si nos fijamos en el artículo 9 del Reglamento de Protección de Datos veremos categorías especiales de datos personales. Teniendo en cuenta que los datos personales pueden referirse a muchísimas circunstancias del sujeto, el punto de reflexión o la razón para considerar que los datos, los neurodatos deberían quedar excluidos es que se refieren a derechos fundamentales no disponibles. Mientras que la propia imagen es un derecho fundamental, pero al mismo tiempo claramente disponible y los contratos de cesión de imagen así lo demuestran. Hay otras situaciones como el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la integridad física o el derecho a la salud que socialmente o en nuestro ordenamiento jurídico no se consideran disponibles. En la medida en que ciertos datos contengan información que pueda ser de riesgo, que pueda afectar a derechos fundamentales no disponibles, deberían considerarse que esos datos también son no disponibles por extensión de ese principio. Pero esto es un debate muy, muy delicado y con unas fronteras bastante difusas. Si nos enfocamos en los datos o en los neurodatos biométricos, como ha explicado antes la profesora Francisca Ramón, aquellos que se obtienen a través del empleo de neurotecnologías y proporcionan información relativa a la actividad cerebral, no vamos a tener dificultad en considerar que deberían estar fuera del comercio y además saber delimitarlos perfectamente. Sin embargo, cuando pasamos a los neurodatos en un sentido amplio, y aquí el profesor Jorge Castillo creo que tiene bastante que decir, cuando pasamos a los neurodatos en un sentido amplio, la frontera se difumina un poco, porque ahí ya va a depender de cuál es la finalidad de tratamiento, cuál es la capacidad para implementar esa finalidad de tratamiento, qué efectos se pretenden conseguir. Hemos escuchado las reflexiones y el experimento que ha desarrollado Aitor Mora en la Universidad de La Rioja y eso demuestra cómo datos que pueden ser en un momento dado meramente comportamentales pueden convertirse por obra y gracia de la finalidad de tratamiento que se les implementa en datos neuroconductuales, con todo lo que ello implica de riesgo para los derechos fundamentales y los intereses de los ciudadanos. Entonces, es un terreno relativo a los neurodatos en un sentido amplio sobre el que conviene reflexionar bastante. La postura de la guía ofrece esa interpretación para acoger todas las situaciones y todas las posibilidades que se den a nivel de interpretación en el futuro, pero este campo es especialmente crítico por la capacidad de inferencia creciente que tienen las herramientas de inteligencia artificial. Aquí Jorge Castillo, cuando estuvimos hablando, tuvimos ocasión de ver muchísimas zonas fronterizas. Además, ha participado en un libro blanco acerca de la utilización de todas estas neurotecnologías. Y esto es un debate también bastante interesante. Igualmente, cuando sigamos la conversación, me gustaría que Aitor nos pudiera ayudar a reflexionar sobre las formas de vulnerabilidad digital que son, como ha dicho al final de la intervención, bastante transversales.
independientemente de que seamos expertos en derecho del consumo, reputados juristas, vamos a caer igualmente en todas las trampas que nos ponga en la interfaz de Netflix, y eso es una cuestión también sobre la que deberíamos reflexionar. Entrando precisamente en esta economía digital o esta economía de datos, y precisamente en su 30º aniversario, estamos cumpliendo 30 años desde que allá en febrero de 1996, el 8, Código de los Estados Unidos, sección 230, fuese firmado, que es cuando nace la economía digital o economía de datos, hasta llegar al trabajo que se ha venido haciendo aquí en España y en Europa, que tiene digamos que su reflejo en el Instituto de la Economía Digital, en el Tecnológico de Massachusetts, por los profesores Andrew McAfee y Eric Brynjolfsson. Y en este sentido vamos a darle paso al profesor Jorge Castillo, porque parece que estos neurodatos nos llevan a una economía digital o economía de datos 2.0. A ver si es el caso. Profesor Jorge Castillo. Pues muchas gracias. Antes de comenzar con mi intervención, quería dar las gracias por la invitación a participar y también por mostrar mi alegría por la guía, porque lo poco que he podido ver, la verdad es que es muy prometedor. Creo que agota las posibilidades de interpretación, que es práctica y que es muy necesaria además. Como acaba de decir José Antonio Castillo hace un momento, la explicación de mi presencia aquí puede tener que ver con que he formado parte de un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid que, en el marco de este convenio también tan amplio con Red.es, en el que participa Odiseya, nosotros hemos elaborado un libro blanco para el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales en relación con la neurotecnología, ¿no? Con lo cual, los neurodatos son una parte del libro, pero en realidad el ámbito regulatorio era muy amplio y por lo tanto la verdad es que tiene bastantes aristas. En cuanto a lo que nos trae hoy aquí, que son los neurodatos, bueno, creo que tanto de la guía como de las intervenciones precedentes se desprende que una intuición generalizada, ¿no? Y es que los datos neuronales, los neurodatos, son muy sensibles, ¿no? Son sensibles en sí y son sensibles por lo que puedan revelar ahora y por lo que puedan revelar en el futuro, porque las herramientas de tratamiento de datos cada vez son más sofisticadas y lo que hace unos pocos años no pensábamos que fuera a ser inferible, pues ahora resulta que lo es mediante cualquier herramienta accesible al público, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es qué grado de protección de los neurodatos queremos, lo cual presupone otra pregunta anterior, que es qué grado de protección de los neurodatos tenemos actualmente. Yo creo que, vamos, la guía que presentamos hoy contribuye bastante a saber cuál es la situación actual y, desde luego, contribuye también al debate de cuál es el grado de protección de los datos que debe haber. Para ello, lo primero que debemos hacer es determinar de qué hablamos cuando hablamos de neurodatos. Lo hemos mencionado en algunas intervenciones precedentes, pero sobre esto hay multiplicidad, creo que más opiniones casi de lo conveniente. ¿Qué son neurodatos? ¿Qué no son neurodatos? ¿Y qué incluyen los neurodatos? Es algo que ha dado lugar ya, en este poco tiempo del que se viene hablando de esto, a muchísimas opiniones sustancialmente diferentes. Con lo cual voy a centrar mi intervención en esto, en tratar de determinar qué es lo que deberían ser o lo que pueden ser los neurodatos, y si luego da tiempo, si no en el debate, pues vemos también cuestiones relativas a la calificación de estos datos y a su régimen jurídico. Bueno, ¿qué son los neurodatos? Pues en una primera aproximación se puede decir que los neurodatos son toda información relativa al sistema nervioso en general, ¿no? Cualquier observación del funcionamiento, de la estructura del sistema nervioso puede formar parte de este concepto de neurodatos. Esto no plantea problemas y creo que ya lo ha mencionado José Antonio. La parte problemática es qué sucede con las inferencias que se realizan sobre esos datos, si queréis, podemos decir ahora, datos observados, ¿no? del funcionamiento del sistema nervioso, las inferencias. Yo creo que la mayor parte de la doctrina que se ha ocupado de esto, y también muchos de los instrumentos de soft law en la materia, incluyen las inferencias como neurodatos, ¿no? Los neurodatos tendrían así dos patas,
la información obtenida mediante observación directa y las inferencias que se han obtenido mediante la información observada o a partir de la información observada. Esto ya nos pone sobre aviso, o no sé si nos pone, pero hay que tener en cuenta que hasta donde a mí se me alcanza, en el ámbito médico, la definición no es esta. Por ejemplo, la American Medical Association ha emitido hace no mucho una opinión en la que aboga vehementemente por excluir las inferencias del concepto de neurodatos. Pide que los neurodatos sean solamente la información sobre el sistema nervioso, sobre el funcionamiento, sobre su estructura, si queréis, la observada, pero no la inferida. Claro, esto plantea ya una primera dificultad, porque es cierto que, por lo menos desde el mundo jurídico, no tenemos que prestar mucha atención a lo que sucede en la medicina, pero en la medida en que las neurotecnologías conectan directamente el ámbito médico con el ámbito jurídico, pues algo tendremos que tenerlo en cuenta, ¿no? No me parece en principio problemático que las definiciones puedan diferir entre sí, pero sí puede ser un problema si las definiciones son tan dispares que la comparación o el diálogo entre ambas disciplinas resulta imposible, ¿no? Ya os digo que si bien parece que hay un cierto consenso jurídico, por lo menos académico, en que los neurodatos deben incluir las inferencias, los médicos, por lo menos los americanos, estaban en contra claramente de esto, ¿no? Y esto puede tener una cierta explicación porque, claro, para un médico la información obtenida mediante un electroencefalograma puede ser muy distinta a la inferencia, ¿no? Claro, esa información puede tener, no sé, una relevancia médica X, pero la inferencia quizás no tiene relevancia a los efectos del tratamiento del paciente, de la patología que tenga, sino pues igual es una información psiquiátrica o lo que sea, o que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo cual, lo que a nosotros nos parece muy relevante porque está conectado con el cerebro, parece ser que a los médicos no necesariamente les interesa de la misma forma. En nuestro ámbito, creo que se han producido dos grandes propuestas para definir los neuroderechos en ese sentido amplio, ¿no? En el mundo jurídico. Las propuestas que llaman a todo neurodatos y las propuestas que, con múltiples denominaciones, tratan de distinguir entre dos cosas, ¿no? Y son esos dos grupos de cosas que decía antes, ¿no? La información observada del sistema nervioso y la información inferida a partir de esta. Por lo menos a los efectos de la conversación ahora, os anuncio que lo que yo voy a hacer es llamar neurodatos a las primeras y datos mentales a la segunda, ¿no? Neurodatos serían entonces la información referida, como decía, a la estructura, actividad, funcionamiento del sistema nervioso, que puede ser producto de observación directa o también, claro, esto ya es ponerse un poco fino, pero claro, hay ocasiones, por ejemplo, una resonancia magnética funcional del cerebro saca, pues, si queréis, fotos, ¿no?, de las zonas del cerebro con distintos colores. Eso no es una observación directa, eso es el producto de inferencias matemáticas que realiza la máquina a partir de información que toma del cerebro, con lo cual lo que nosotros vemos en la pantalla cuando vemos esas fotos ya son inferencias, ¿no? Por eso vamos a decir ahora que, bueno, los neurodatos son la información referida al sistema nervioso desde el punto de vista fisiológico. Nos dice cómo es, cómo funciona y qué hace. Y ya está, ¿no? Y el otro grupo de neurodatos relevantes o de datos neuronales relevantes serían los datos mentales, ¿no?, que es la información obtenida mediante inferencia, esta sí, que revela total o parcialmente estados mentales de una persona. Claro, esto es ese segundo nivel del que hablábamos antes. Los datos mentales pueden obtenerse a partir de neurodatos, de información observada directamente, pero no necesariamente, o puede ser una mezcla de todo, ¿no? No es necesariamente, no todo dato mental proviene necesariamente y únicamente de un neurodato. Yo creo que esta definición de datos mentales, claro, al final aquí lo que nos interesa es proteger las inferencias, porque las inferencias pueden revelar estados mentales y en un futuro no muy lejano quizás es imaginable que un número suficiente de inferencias con una herramienta suficientemente sofisticada permitan hacer predicciones estadísticamente muy precisas
de lo que una persona va a pensar o puede pensar en cada momento, e incluso quizás, claro, nos podemos ya empezar a preguntar entonces qué es la identidad si no eso, ¿no? Entonces quizás cada vez se acerca más a la identidad de la persona. Pero por otra parte, hay que alcanzar aquí un equilibrio, porque si lo que se parte de lo que se parte es de una definición amplísima de neurodato o de dato mental y por lo tanto de una protección absoluta, protección en realidad es falta de tráfico, ¿no? Y esto, pues bueno, puede generar una cierta atrofia en la medida en que, bueno, más allá de si esto debe ser una red intra o extra comercio, no lo sé. Lo cierto es que hay herramientas que funcionan con estos sistemas y el riesgo que puede suceder aquí, y creo que a esto responde también el Espacio Europeo de Datos de Salud que se menciona en la guía, es que la falta de empleo de datos en el ámbito europeo lo que conlleve es que haya tecnologías que se desarrollen fuera de Europa y después las tengamos que importar a su precio, ¿no? Bueno, no quiero enredarme en esto, simplemente de nuevo quería apuntar que hay que alcanzar un equilibrio entre una protección suficiente de las inferencias que pueden revelar estados mentales muy íntimos de la persona, pero a la vez que no se pase de frenada. Creo que esta distinción, más allá de la denominación y tal, está en la guía de neurodatos que se presenta hoy. Los neurodatos en sentido amplio, los neurodatos en sentido estricto, los datos neuroconductuales. Yo creo que esto, más allá de las denominaciones, está, lo cual, pues la verdad es que me parece muy valioso. Y bueno, a partir de aquí, ¿son datos personales estos neurodatos o estos datos mentales? Pues en principio sí, parece que no plantea esta calificación mucho problema, más allá de la pseudonimización, anonimización, que plantea sus propias cuestiones, pero en principio serían datos personales y por lo tanto se someterían al Reglamento General de Protección de Datos. Esto es más o menos pacífico. Lo que sucede es que la mayor parte de autores que se han dedicado a esto, incluso de agencias o de organismos, se preocupan porque claro, dicen, bueno, para que sea un dato personal no es una protección suficiente para lo que está en juego aquí, ¿no? Deben ser una categoría especial de datos de las del artículo 9 del reglamento. Claro, el problema, como me parece que mencionaba antes Francisca Ramón y también alguien más, es que el reglamento, la legislación, por lo menos la europea hasta ahora, no menciona a los neurodatos, ¿no? Y el reglamento de protección de datos, desde luego que no. Con lo cual, tenemos que buscar otra categoría especial de datos del artículo 9 para tratar de encajar lo que son los neurodatos y de esa forma garantizarles esa protección reforzada que da el reglamento. Bueno, la guía, corregidme por favor si me equivoco, creo que agota las posibilidades interpretativas, con mucho mérito, de las posibilidades interpretativas del reglamento, ¿no? En función de qué información contengan los datos, pueden ser datos biométricos, datos relativos a la salud o datos que revelan opiniones políticas, convicciones religiosas u orientaciones sexuales. A mí creo que que no hay más posibilidades. Y a partir de aquí lo que se puede es discutir en qué medida serán datos biométricos, cuándo pueden serlo, cuándo no, cuándo son datos relativos a la salud y cuándo no. Y luego los que revelan las opiniones políticas y las demás circunstancias que se mencionan en el artículo 9. Bueno, por dar un par de pinceladas, es verdad que por lo menos los datos obtenidos mediante observación directa del sistema nervioso pueden ser datos biométricos, pero eso solo en la medida en que siempre y en todo caso permitan la identificación única de la persona, ¿no? A veces es posible saber quién es, pero no necesariamente te identificas a esa persona frente al resto de personas, ¿no? Entonces, pues en esa medida quizás la calificación de dato biométrico puede ser más dudosa. A mí, en cambio, me parece que, desde luego, toda la información observada del sistema nervioso es un dato relativo a la salud. Y eso no plantea ningún problema. Más allá de si permite identificar o no a una persona, porque en la medida en que nos está diciendo que esa persona tiene un sistema nervioso que funciona de cierta forma, aunque sea una forma normal, nos revela un estado de salud de esa persona que puede ser también normal, ¿no?
Y esto también es válido quizás para las inferencias, en la medida en que una inferencia revele un estado mental que revele una patología psiquiátrica o lo contrario, la ausencia de patología psiquiátrica, ¿no? Y la última posibilidad es los datos que revelan opiniones políticas, convicciones religiosas, orientaciones sexuales. Bueno, aquí es verdad que estos están protegidos. La gran pregunta es qué sucede cuando se trata de una inferencia sobre la persona que revela un estado mental que no consiste en una opinión política, una convicción religiosa o una orientación sexual, ¿no? ¿Qué sucede si, pues no sé, lo que sucede, pues no lo sé. Yo que soy madrileño, perdonadme el ejemplo tan pedestre, yo que soy madrileño, pues soy youtuber y hablo siempre de lo que me gusta del agua de Madrid, y resulta que mediante un tratamiento de mis datos se llega a la conclusión de que en realidad no me gusta nada el agua de Madrid, ¿no? Eso no revela en absoluto una opinión política, una convicción religiosa ni una orientación sexual, y sin embargo bueno, en fin, en la medida en que mi popularidad como youtuber se basa en esto, pues puedo sufrir bastante, ¿no? Y es un estado puramente mental, es una opinión, es una preferencia que no he revelado nunca a nadie, ante el miedo, por supuesto, de que mis colegas madrileños me echen. Con lo cual, yo creo que aquí este es el gran reto, ¿no? Saber qué pasa cuando las inferencias no están protegidas con las actuales categorías del Reglamento de Protección de Datos. Y, por supuesto, me estoy refiriendo a las categorías especiales que llevan aparejadas una prohibición general de tratamiento con excepciones. Bueno, lo voy a dejar aquí para dar más lugar al debate. Pero bueno, lo dejo aquí y de nuevo enhorabuena por la guía. Muchas gracias, profesor Castillo. Y a las personas que nos están escuchando ahora mismo, están viendo y escuchando el webinar, tenéis la posibilidad de formular preguntas. Una vez que pasemos al debate en ese sentido, podéis levantar la mano desde la parte de abajo de vuestra pantalla, podéis levantar la mano y entonces se os dejará formular la pregunta. Muchas gracias. Y ahora pasamos, en este caso, antes de pasar al debate, a lo que vosotros los juristas llamáis el sumario, en ese sentido, que es de parte de una experta consultora como es Maite Sanz de Galdeano. Maite, adelante. Gracias. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a todos los ponentes que nos han acompañado esta tarde, por supuestísimo a mis compañeros de redacción de la guía. Y como yo no me quiero dejar ninguna de las conclusiones o recomendaciones que hacemos en la guía, pues me vais a permitir que haga una presentación. Un momentito que voy a compartir. A ver. Vaya. Perdonad que no se ve bien. Correcto. Parece que no lo estáis viendo. Sí, Y estamos lo bien. vemos, Maite. Ahora la veis bien, ¿verdad? Sí. Vale. Yo he ido anotando las cosas que habéis ido comentando. A mis compañeros de redacción ya me los conozco y ya me sé sus opiniones, así que no voy a entrar a discutirles ahora lo que ya hemos discutido previamente, ¿eh? No estamos aquí para sacar nuestros trapos sucios. Hemos venido de la mano muy contentos de este trabajo que hemos desarrollado, la verdad que bastante rápido y en sintonía, que no suele ser habitual en ciertos trabajos de colaboración. Así que, oye, cuando se hacen las cosas a gusto, también hay que decirlas, que no siempre es así. Y aquí va un agradecimiento a mis compañeros estupendos. Algunas cosillas que han ido comentando el resto de ponentes, bueno, si no salen ahora sobre la marcha, pues yo las tengo apuntadas y antes de que iniciemos el debate las voy a lanzar, que para eso me habéis dejado la última, así que me voy a tomar la palabra y voy a ir lanzando alguna cuestión, ¿vale? Bien, las conclusiones de la guía. Después de todo lo que se ha redactado, que muchas gracias por los piropos, Jorge, es verdad que si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, quizás hubiésemos ampliado más cuestiones, puesto que al fin y al cabo estamos ante un tema
tan novedoso y tan urgente y tan necesario que podíamos haber ampliado todos los capítulos considerablemente. Pero bueno, más vale poco que demasiado sin poder controlarlo. Así que bueno, este no es más que un primer trabajo que hemos elaborado. Y las conclusiones finales, que serían básicamente lo que ya se ha visto a lo largo de toda la tarde. La primera es precisamente lo que nos estaba comentando Jorge. Nosotros optamos por un enfoque amplio, teniendo en cuenta, cuando hablamos de neurodatos, tanto los neurodatos en sentido estricto como en sentido amplio. No voy a entrar otra vez a decir cuáles son ambos conceptos, puesto que Jorge Castillo nos lo ha explicado súper bien. Creemos que el concepto más amplio mejora la casuística y desde luego que hay que proteger esos neurodatos neuroconductuales, puesto que, como hemos visto, si se infiere de ahí la información relativa a todo lo que hemos visto con Jorge Castillo, por supuesto que estamos ante datos muy sensibles, que sería la segunda de las conclusiones. Decía Jorge Castillo que es pacífico el hecho de que estamos ante datos personales. Es pacífico ahora, pero es que hace 3 años en la sentencia de Emotiv directamente la empresa Emotiv dice que es que no son datos personales. Ole, si entramos ahora mismo en la política de privacidad de esa empresa, que no he entrado últimamente, sinceramente, pero estoy segura que todavía están diciendo que no son datos personales, con lo cual ya no es que entren a valorar las garantías que hacen falta para proteger los datos sensibles. No, es que como no son datos personales, directamente te cobro, usuario, para que tú puedas acceder a tus propios datos. O sea que... Jorge, todavía no es pacífico esto, aunque es cierto que para nosotros está claro que estamos ante datos personales y, por supuesto, también estamos ante datos sensibles de categoría especial y, sinceramente, yo que soy consultora, digamos que estoy en la práctica diaria y no estoy tanto en la cuestión teórica, que para eso estáis todos vosotros, a mí, sinceramente, me da igual que estemos ante datos biométricos, datos de salud o datos ideológicos. Lo que yo sé es que son datos sensibles y lo que yo quiero es que me los protejan y que el legislador los proteja como tales. Y me da exactamente igual, y estoy hablando a título personal, esta no es la opinión de mis compañeros, pero... No me importa tanto la tipología exacta, cuál es la información final que nos va a dar, sino que la información que nos está dando es sensible. Por tanto, por eso estamos ante datos sensibles que ya se ha comentado. En buena parte de los casos son únicos y son como huellas dactilares, con lo cual estaríamos ante datos biométricos en buena parte de ellos. Pero si no son datos biométricos, es que la información que nos están dando es tan profunda, revela nuestro ser más íntimo, que me da un poquito igual qué titular o qué etiqueta le pongamos. Y hay otra cuestión más importante que también ha salido, es la involuntariedad del usuario a la hora de ceder estos datos, que no sabe qué información está dando. No solamente ahora, y como decía Jorge Castillo, es que a futuro, es que ahora mismo la empresa que va a tratar nuestros neurodatos nos puede decir que es para tal y para cual, pero no sabemos si dentro de X años esa información además va a dar muchas más categorías de información. Bueno, que me estoy liando un poco, sigo. Los neuroderechos, simplemente. Nosotros no hemos entrado a hablar de neuroderechos en la guía, no ese es el objeto de la guía. Obviamente hay que tocarlos, pero básicamente, bueno, ese sí que no es pacífico todavía no son derechos vinculantes como tales, pero siempre podemos acogernos a derechos que ya tenemos, interpretarlos en relación con los riesgos que suponen estas neurotecnologías. Lo que sí sabemos es que un mal uso, un mal tratamiento de los neurodatos conlleva riesgos individuales y colectivos. Individuales por muchísimas razones y
colectivos que ahora mismo son los que más nos puede preocupar a nivel colectivo son, primero, las grandes bolsas de poder que pueden acaparar, las grandes tecnológicas que puedan hacer ese Big Data neuronal gigantesco, no sabemos bien para qué, y sobre todo la erosión democrática que puede suponer, que ya hemos visto en anteriores ocasiones, ese Big Data neuronal en malas manos o con una manipulación brutal a la sociedad. Y aquí entronco un poquito con lo que comentaba antes Aitor. En casa del herrero, cuchillo de palo. Es que nos creemos muy listos los que nos dedicamos a esto y que luego somos los primeros que caemos. Y cuando digo nos creemos muy listos nosotros y la gran mayoría de la gente que se cree muy lista, que luego directamente va a ir y va a votar al señor, no voy a decir nombres, que Facebook le ha ido indicando y le ha ido teledirigiendo hasta que tengamos un 50% del voto de los jóvenes dirigido hacia determinado partido político. En fin, vuelvo a decir que esta es opinión mía. Seguimos. ¿Dónde estamos? Así, que se necesita un marco normativo reforzado. Por supuestísimo, lo hemos visto, el RGPD no lo contempla y necesitamos que lo contemple en un momento en el que precisamente la UNESCO en noviembre de 2025 está hablando, nos está diciendo a nivel global, recomendando a nivel global que se proteja. ¿Qué hace Europa? De repente una propuesta de reglamento ómnibus en la que lo que hace es, pues un poquito lo que nos estaba comentando antes Jorge Castillo, que decían los médicos de Estados Unidos, que las inferencias mejor que no son datos personales. Eso lo dejamos un poquito aparte y nos dedicamos solamente a los datos identificativos. Ya, pero es que entonces tenemos un problemón, porque primero ya no seríamos los garantes a nivel global, ¿no? Con nuestro reglamento, los grandes garantes de la protección de datos, porque si sacamos a todos los datos conductuales, ¿no? O neuroconductuales del concepto de dato personal, estaríamos ante un gran problema y esa es una de las propuestas del ómnibus. Pero bueno, sigo. Estos serían un poquito las conclusiones que mis compañeros me pueden interrumpir y luego o pueden luego añadir lo que quieran. Las recomendaciones. Bueno, hemos hecho una lista de recomendaciones muy básica, pero algo es algo. Antes no teníamos nada, así que más vale poco, como comentaba al principio, que nada. Lanzamos unas recomendaciones para los operadores jurídicos por diferente tipología, que al final además van con unos checklists de verificación muy básicos, pero bueno, un poquito para que nos hagamos idea de lo que cada uno en su casa, dependiendo de la gorra que lleve, tiene que hacer. Repito, soy consultora, me dedico a la cosa privada y a mí lo que más me preocupa es precisamente a ver cómo resolvamos este tema en concreto ya en la práctica, que tenemos esos 15.000 millones de euros en desarrollos en la calle. Bien, pues la primera recomendación para los responsables de tratamiento, voy a ir muy rápido porque esto si no sería eterno, sería realizar una evaluación de impacto con carácter previo y obligatorio. A ver, que no estamos diciendo nada nuevo. Esto es lo que ya dice el propio reglamento para cualquier tratamiento de datos riesgoso, pero en este caso no cabe duda de que estamos ante un grave riesgo. Aplicar la minimización de datos y la limitación de la finalidad con especial rigor, exactamente lo mismo. No es más que aplicar el reglamento de protección de datos, pero con un poquito más de conciencia. Ojo con la tercera porque esto es muy complicado. A ver cómo obtenemos de verdad un consentimiento del usuario que sea libre, informado, expreso, específico, inequívoco y irrevocable, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho Aitor, que nadie se lee nada, que la lógica a la hora de tomar decisiones, el consumidor, la lógica no es racional. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio entre ser éticos, ¿no?
O sea, ejercer la debida diligencia de la empresa que saca a la luz una tecnología que va a impactar a la sociedad y, por tanto, si es ética, lo debe hacer con esa debida diligencia, pero a la vez quieres los de marketing te van a brear para que, por favor, que le den a la casilla, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que aquí está el gran problema, sinceramente. Me ha encantado lo que ha comentado Aitor, de que la cuestión no es tanto solo de la información, sino del diseño. Porque es que esto nosotros no lo hemos tenido en cuenta en la guía. ¿Qué quieres que te diga? Y esto por eso me ha encantado que lo hayas comentado, porque tienes toda la santa razón. Es que es verdad. Bueno, el Reglamento de Protección de Datos también dice que la información ha de ser clara, legible y adaptada. Sí, claro, normalmente dice a los menores, pero es que los menores somos todos. Cuando somos consumidores, todos, como hemos visto, no somos racionales. Pero es que además ahora no hay excusas, porque con la IA generativa se pueden hacer unos resúmenes súper claros de todas las políticas de privacidad cumpliendo con la norma, siendo súper claros. O sea que me parece una recomendación fantástica que habría que incluirla al legislador. O sea, el diseño es esencial. Claro, luego lucha tú, asesor, con tu empresa para llegar a ese equilibrio. Pero bueno, el consentimiento, este me parece un temón muy difícil de conseguir obtener ese consentimiento en muchos casos porque directamente no es ni posible. De nuevo, la diadema emotif, objeto de demanda en Chile, que la hemos puesto como caso práctico en nuestra guía, entre otras cosas porque es el único caso práctico que hay. Aquí ahora mismo no se podría comercializar, aunque se está comercializando, pero es que está directamente prohibida por el Reglamento de Inteligencia Artificial. O sea, estaría dentro de la excepción del artículo 5, porque infiere emociones. ¿Estaría prohibida en qué sentido? Si los empleadores decidieran comprar esa diadema para sus empleados. Y de hecho, si leéis las políticas de privacidad, hay una cláusula específica para los empleadores, para las empresas que contratan esas diademas, pues para esos cursos de mindfulness internos que hacen todos porque son muy happy y muy tal. Aquí no se puede. Ni con consentimiento, porque sabemos que el consentimiento dentro de la empresa no es libre. Así que, bueno, que me he ido un poquito por ahí. Bien, otra recomendación, rechazar cláusulas de licencia irrevocable, cesión a terceros para fines no especificados o acceso a datos condicionado a versión de pago. Esta viene recogida directamente porque tal cual está en la política de privacidad de Motif. La cláusula es un consentimiento mundial, irrevocable y perpetuo. Ojito, solo nos falta ceder al primogénito. Así que, por supuesto, eso no se puede permitir de ninguna manera. Y un protocolo de anonimización adaptado a los datos neuronales. Bien, voy a ir un poquito más rápido. Las recomendaciones para los delegados de protección de datos, además de lo anterior, sería, por supuesto, verificar que la clasificación jurídica responde al tratamiento realizado, no solo al tipo de dato, porque va a depender mucho, ¿no?, cuál es la información que se va a inferir con ese dato, las garantías reforzadas para los grupos vulnerables que comentaba Francisca al principio. Para las autoridades de supervisión les pedimos que sean más contundentes aquí. O sea, queremos caña, queremos que interpreten de forma reforzada la transparencia de supervisión y explicabilidad en sistemas automatizados con neurodatos. Y esto me lleva a que antes se me ha olvidado decir, no sé quién lo ha comentado, que hay que reforzar la explicabilidad del responsable del tratamiento a la hora de explicar cuáles son las inferencias que se van a llevar a cabo, que eso no se está haciendo todavía. Pero bueno, vuelvo al tema. A las autoridades de supervisión también les solicitamos que las sanciones estén en la franja más alta en caso de incumplimiento, ¿vale? Y a legislación y al legislador, bueno, pues avanzar hacia un marco que reconozca la singularidad de los neurodatos.
En otras palabras, que nos metan en el artículo 9 del RGPD un poquito, los neurodatos. Así que, bueno, estas serían un poco las recomendaciones. La lista de verificación no la vamos a ver porque al final es lo que acabamos de ver un poquito más extendido, que sirve para que, bueno, los distintos operadores jurídicos vean qué es lo que tienen que tener en cuenta. Y no sé si yo por mi parte, sí, me gustaría comentar una cosa que ha comentado Ana Patricia, y esto ya no tiene tanto que ver con nuestra guía, sino con la idea que ha traído del Homo Connectus, que me ha parecido súper interesante, que co- ha dicho, no sé si le he entendido muy bien, pero creo que sí, porque es la idea general, es que el Homo Connectus bueno, con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías, eh, vamos a tener más tiempo, ¿no? Para pensar y para todas las actividades de análisis de una manera un poquito más tranquila, evitando, bueno, pues esos trabajos repetitivos y demás. Y esto simplemente es un comentario porque me gustaría, bueno, lo pongo aquí en común por si os pasa, pero esta que me parece que es la idea teórica, sinceramente, ahora mismo, para aquellos que estamos utilizando inteligencia artificial de una manera diaria, ya he visto en varias ocasiones, y no solamente es una percepción personal, sino que lo he comentado con otra gente y he leído artículos al respecto, que lo que nos está pasando es que nos estamos saturando muchísimo. O sea, no solamente trabajamos menos, sino que trabajamos el triple y tenemos la cabeza saturadísima, porque como de repente es como si nos hubiésemos montado en un coche de carreras. No puedes ir, o sea, yo me monto en un coche de carreras, no voy a ir a 100 por hora, o sea, es que voy a 400 por hora y no puedo parar y quiero más. Y creo que también puede ser debido a la novedad, a la emoción, ¿no? De poder hacer tantas cosas a la vez, pero y que esto tendrá una temporalidad en la que nos tenemos que adaptar, ¿no? A esta nueva realidad, pero a mí me preocupa y como he visto que no soy única, sino que hay mucha gente que lo ha leído, o sea, que lo ha escrito como diciendo, bueno, a ver a qué vamos, porque esto puede ser el horror. O sea, en vez de tener más tiempo para pensar o para trabajar de una manera pausada, de repente nos montamos todos en coches de carreras a 1000 por hora sin pararnos a pensar y encima, como los precios van a bajar porque todo se puede hacer más rápido, entonces todos vamos a ir a 400 por hora pegándonos tortazos o bien solos contra las paredes porque metamos la pata profundamente o entre nosotros. Así que si tienes alguna información que sea un poco más optimista, yo te lo agradecería. Y con esto termino. Bueno, yo quería tomar la palabra para, en primer lugar, discrepar con Maite respecto de una cosa. Afortunadamente hemos tenido poco tiempo, porque si hubiéramos tenido más tiempo, la franja de necesidad temporal se habría desplazado del año a la década. Entonces, afortunadamente no hemos estado encapsulados en la franja temporal del año, porque todas las dudas que hemos ido apuntando, yo creo que son dudas que vamos a necesitar resolverlas en la próxima década. Entonces, yo personalmente me alegro del poco tiempo que hemos tenido para poder hacer algo, creo que completo. Gracias a Jorge por mencionar que agota las posibilidades interpretativas. Esa ha sido nuestra intención, pero que lo diga alguien de fuera de la redacción de la guía, pues es reconfortante. Enlazando con una de las cuestiones que estaba contando Maite acerca de la democratización del saber, digamos, de la democratización de la posibilidad de utilizar estas herramientas, el uso de IA generativa, la toma de decisiones automatizadas también tienen bastantes riesgos. Hay reflexiones que hemos podido tener con Francisca que me gustaría que nos ampliara un poco esta parte, sobre todo la de IA generativa,
tanto en relación con comentarios de la guía como si tiene, esto ya me lo aventuro, pero si tiene reflexiones que puedan consolar un poco la parte de profesor que tengo aquí por el uso y el abuso de IA generativa, sea de profesores, que también lo hay, como de estudiantes. Gracias, José Antonio. Bueno, es que cuando he realizado la presentación y un poco el resumen de la guía, a continuación tenía que hablar de las decisiones automatizadas y la aplicación de sesgos discriminatorios, pero no sé qué ha pasado, que al final, bueno, pues estaba esperando un poco la entrada y ya ha participado Ana Patricia. Le estaba diciendo a José Antonio en el chat de WhatsApp interno que tenemos, déjalo que ha quedado todo muy bien, pero no lo ha leído. Entonces, la idea era también que en la guía hemos tratado ya antes de las conclusiones, un poco cómo la inteligencia artificial generativa puede bueno, pues ser aplicado para generar decisiones que al final son discriminatorias. Entonces, se hace mención en el apartado de bibliografía sobre un caso que además me viene pues un poco también al hilo de lo que ha comentado, creo que Auditor, de los consumidores, que es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo del caso Cibio sobre el bono social de la luz, en la que se obliga a abrir el código fuente porque determinados usuarios que utilizaban la solicitud del bono social no se les concedía, y ese algoritmo provocaba que a algunos se les concedía con los mismos requisitos y con esos mismos requisitos a otros no. Entonces, al final ahí pasaba algo, que ese algoritmo no funcionaba de forma correcta y era discriminatorio. Entonces, todo eso viene también en que se nutre eso de algún tipo de dato que proporciona una información extra para que funcione mal precisamente la aplicación, y de ahí, bueno, pues se ha logrado que se abra ese código fuente, y era pues un poco la relación con todo, porque en realidad también en el ámbito del consumo y sobre todo, bueno, pues cómo nos puede afectar, porque al final esa frase legendaria de que consumidores somos todos es verdad, pero cada vez somos consumidores más vulnerables, más allá de la denominación de consumidor vulnerable que dice la legislación. Es decir, no tenemos suficiente información, vamos a realizar actividades en el ámbito del consumo que luego nos van a perjudicar como sujetos. Entonces, realmente la hiperinformación o el exceso de información, que al final no lo podemos comprender y que no estamos en condiciones de decir vamos a ver esto qué es lo que nos está diciendo, es como cuando nos compramos un electrodoméstico y el manual de instrucciones viene con un montón de letra que al final lo doblamos y vamos a experimentar con el electrodoméstico. Es decir, por intuición lo ponemos en marcha, pero nos negamos ya a leer hojas y hojas de letra diminuta que se hacen con la intención de que no se lea, porque realmente esa es un poco la intención. Era comentarles eso un poco, de que también la guía, bueno, pues se detiene en el ámbito de la inteligencia artificial. Como hemos dicho al principio de la presentación, hemos recogido, o por lo menos lo he intentado recoger, toda la normativa actualmente aplicable al día de hoy, incluso, bueno, pues el anteproyecto de inteligencia artificial, etcétera. Y esto es un punto de partida. No sé si mis compañeros lo consideran igual. Es un punto de partida que puede tener mucha trayectoria en un futuro. Así que, bueno, muchas gracias, José Antonio, por dejarme pues un poco hacer el apunte, ya que no quede tan breve la participación mía al inicio. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias. Permitidme que tome la palabra por compartir una duda general. Ya estamos en tramo de debate y Maite ha dejado apuntada una cuestión. Yo me he quedado personalmente con dos inquietudes. Una en relación con los neurodatos en sentido amplio y otra en relación con el consentimiento.
La que se refiere a los neurodatos en sentido amplio, según iba escuchando a Jorge y a Maite, de todo esto hemos hablado bastante en este tiempo de redacción de la guía. Eh, yo tampoco comparto la posición de Estados Unidos en cuanto a restringir los datos a los puramente biométricos, pero creo que sí tiene una virtud. La virtud es que si hablamos de neurodatos biométricos, los puntos de conflicto, los puntos de interés deben estar en el origen de la cadena de valor, es decir, en la recolección de esos datos o en impedir la recolección de los datos. Mientras que si hablamos de neurodatos en un sentido amplio, los puntos críticos no están tanto en la recolección, que va a ocurrir siempre, sino en la finalidad del tratamiento. Entonces, aunque no esté de acuerdo con esa posición restrictiva de Estados Unidos, sí creo que la diferenciación de categorías puede ser útil a la hora de determinar dónde está el problema o dónde puede estar el mayor foco del problema. Y en relación con el consentimiento, esto quería plantearlo con carácter general. Yo tengo la sensación, creo que Francisca también lo ha apuntado un poco, Maito lo ha dicho, Aitor desde luego, y Ana y Jorge igualmente. En la medida en que estamos permanentemente hiperconectados, sería algo parecido a que nuestra vida en el entorno digital se parece a estar contratando en un entorno, en un estado, perdón, de permanente semi-embriaguez. Una embriaguez digital, pero de permanente semi-embriaguez. Entonces, ¿qué consecuencias debería tener eso de cara a la repercusión jurídica del consentimiento? Lo digo en términos poco jurídicos, pero un borracho digital debe poder consentir libremente y ser responsable de sus actos o no. Que yo creo que Un también, plazo. sí, un poco, José Antonio, es la cantidad de horas que nos pasamos delante de una pantalla de ordenador. Es decir, mucha gente a lo mejor después de su jornada laboral se dedica a realizar contrataciones. Esas personas no están en unas condiciones mentales como podrían estar a primera hora de la mañana, que quizás no comprarían ese producto o lo que sea, pero cada vez más el tiempo libre que tenemos, el ocio, lo plasmamos en el ordenador. Es decir, compramos o vemos pasar pantallas que nos van ofreciendo productos y clicamos, pero estamos prestando un consentimiento porque no hay ninguna norma que diga que el consentimiento se tenga que prestar de 8 a 3. Pero ese Sí. consentimiento no está igual de, dijéramos, de condiciones mentales. Si uno lo presta a las 11 de la noche, o a la 1 de la madrugada que por la mañana a las 10 de la mañana. Entonces, y eso no se contempla una limitación, es decir, habría que establecer un horario de contratación para evitar que uno contrate lo que al final no necesita o no quiere, pero no hay ningún tipo de límite. Es decir, igual que el tema de la aceptación, le das a un clip y nadie sabe si tú has leído previamente las condiciones, las has comprendido y estás de acuerdo con ellas, simplemente le has dado el clip. Además, el consumidor necesita velocidad, es decir, cuando tiene obsesión por contratar algo o comprar algo, va muy rápido. Por si se lo quita, por el tema de viajes, el tema de hoteles, voy porque esta oferta se va a terminar dentro de 20 segundos, etcétera. Entonces, eso yo creo que es muy negativo porque lo que hace es perturbar la prestación de ese consentimiento. El consentimiento ya tendría un vicio, no sé cuál, pero estaría viciado. Habría que inventar un vicio de tecnología digital o algo en el que el consentimiento ya no es libremente prestado. Sí, yo estoy de acuerdo con esa posición. No sé si Aitor, creo que en su momento propuso algunos interfaces de luz para procurar que los consumidores contratemos de una forma un poco más racional, pero estoy de acuerdo. O sea, vía vicios del consentimiento repensados en el entorno digital puede ser una salida. Ahora, es muy complicado de construir. Bueno, para eso están los experimentos empíricos, como lo que hemos realizado nosotros, para constatar si realmente la voluntad que prestan las personas del entorno digital es una voluntad real o no. Pues, como hemos visto, pues, podríamos encardinar la forma en la que se presenta el consentimiento en el entorno digital, pues, en el error vicio, cuando se aplican patrones oscuros, por ejemplo, que nos hacen no contratarlo, no saber qué es lo que estamos contratando realmente.
Entonces, si se oculta dentro de las condiciones generales, que es sabido que nadie se las lee, y está pensado el sistema precisamente para que nadie se las lea, y por eso el derecho de consumo está pensado o está planteado de una forma en la que protege al consumidor que precisamente no se ha leído eso. Podemos utilizar o recurrir a las vías más tradicionales del derecho civil incluso para intentar impedir esto. Perfectamente podría ser considerado un error en el consentimiento la aplicación de patrones oscuros porque realmente los consumidores no saben qué están contratando. También se podría hablar incluso de dolo porque son las empresas las que están introduciendo esos patrones oscuros para manipular a los consumidores y por tanto para engañarnos y que tomemos ese consentimiento de forma no tan libre como debería de ser. No sé, mecanismos hay. En principio esto ya está prohibido ahora. Bueno, va a estar por el reglamento de inteligencia artificial. Bueno, en parte, claro, va a haber una parte en la que va a estar prohibido. Y también en la recomendación de la UNESCO habla de este tema, ¿no? De todo el tema del neuromarketing, que, bueno, en fin, el neuromarketing es una palabra que a mí se me queda un poco corta, ¿no? Porque hay otras manipulaciones que no tienen que ver con el marketing y que al final siguen los mismos, digamos, los mismos patrones que estas empresas que, como dices tú, hay dolo, claramente hay un dolo detrás para que consumamos. O sea que, bueno, yo creo que todavía, o sea, herramientas sí que hay para que no lo hagan. Otra cosa es que todavía no se persiga y que no hay una ética interna real de las empresas ni de los consultores, de los abogados internos. O sea, yo creo que esa es una lucha que, en fin, es muy complicada esa lucha, sinceramente. Pero bueno. Bueno, y que hace falta herramientas o mecanismos colectivos para atacarlo, porque el consumidor por sí mismo no va a tener incentivos suficientes como para intentar litigar esto. Los contratos que Claro. un consumidor normal son de un importe muy bajo, entonces no hay un incentivo real para intentar litigarlo. Pero bueno, ya no solo desde el propio derecho de civil general, sino que también desde prácticas comerciales desleales, contemplan los patrones oscuros, este tipo de tácticas o mecanismos que manipulan el consentimiento de los usuarios. Hay normativa, muy dispersa, eso sí, no hay nada como muy claro, pero sí tenemos herramientas. O sea, también que hay que limitar cuáles son los efectos que queremos a futuro que tenga esa prohibición o cuáles son las consecuencias que queremos dar al uso de ese tipo de prácticas a la hora de regularlo. También dentro de la Directiva de Servicios Digitales o en la Digital Service Act se prohibió la utilización de patrones oscuros. Lo que pasa que, claro, el ámbito subjetivo de esta normativa pues, es bastante limitado. La normativa de servicios financieros a distancia también se establece, por fin, la prohibición de patrones oscuros en concreto, pero también hablamos de un ámbito de aplicación que es bastante limitado. Perdón, sí, un momento nada más. Si los asistentes que están ahora mismo viendo, repetimos, los asistentes del webinar que están ahora mismo viéndonos, si desea alguno formular una pregunta, tenéis abajo para levantar la mano. Gracias. Adelante, por favor. Aquí hay una cuestión, creo, que también es importante, que es cómo controlamos la finalidad del tratamiento cuando esa finalidad del tratamiento se refiere a un patrón de comportamiento, el retorno de rentabilidad de la página web, que esto es un dato, un elemento de información comercial bastante antiguo. Cuando esto se puede convertir en un dato neuroconductual, es simplemente a través de diferentes finalidades de tratamiento y diferentes capacidades de análisis de la herramienta de IA. Entonces, no sé si hay maneras de controlar que el responsable del tratamiento, más allá de la limitación de finalidad del tratamiento que está expresada en el reglamento, si hay maneras de controlar esa no extralimitación para que no derive un dato meramente conductual en un dato neuroconductual o un dato mental, como mencionaba Jorge en el libro blanco.
Y al hilo de vuestras intervenciones ahora, a mí hay otra cosa que en relación con la protección de datos que tiene que ver con el consentimiento. También, o sea, hablamos de consentimiento también para el tratamiento de datos personales, incluso de los datos especialmente protegidos. Y si a la hora de celebrar contratos parece que el consentimiento es tan fácilmente viciable, yo creo que también, o sea, otra de las conclusiones a las que ya se ha ido llegando es que el consentimiento como elemento sobre el que pivota el tratamiento de datos personales en el reglamento de protección de datos cada vez queda desplazado por las otras bases legitimadoras del tratamiento, ¿no? Porque claro, es que ¿quién va a entender en qué consiste un dato neuronal si no lo tenemos claro en nosotros y las inferencias que se pueden realizar sobre ello? O sea, eso, para consentir eso, hay que tener un grado de información cuyo coste es, vamos, yo creo que imposible, ¿no? Para me refiero a cualquier persona media, claro, pues alguien muy enterado, sí, ¿no? Con lo cual, o sea, yo creo que aquí es que en esto se está viendo que el consentimiento en todos sitios, ¿no? No solamente a la hora de celebrar contratos, en todos sitios hace agua. Bueno, Pero, Elena Gil tiene una tesis muy interesante, que es que el consentimiento debería dejar paso a otras bases de legitimación en igualdad jerárquica. Pero eso sobre el papel está precioso, pero no ha llegado a materializarse. Seguimos siendo seguimos centrando nuestro análisis fundamentalmente en el consentimiento. Perdón, Maite, que me tiro. no, que lo que comenta Jorge, claro, si eliminamos el consentimiento de la ecuación al tratar neurodatos, que son datos sensibles, tendríamos que, ¿qué pasa con todos esos neurodatos que se están tratando fuera del ámbito médico? Porque no se podrían tratar. Quiero decir, igual hay que declararlos como res extra commercium. No, pero ahora, por ejemplo, precisamente con el Omnibus, con el reglamento Omnibus, lo que pretenden es que, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial se puedan entrenar con datos sensibles por interés legítimo. Claro, entonces estaríamos hablando que los neurodatos podrían servir para entrenar sistemas de inteligencia artificial por interés legítimo. Bueno, es una de las cuestiones que están ahora ahí en que no sé si sabéis un poquito más de este tema en concreto, pero es muy peliagudo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Jorge, ¿eh? Bueno, el reglamento Omnibus, hay que aclarar, lo hemos mencionado en la guía, está contemplado, pero como una propuesta de norma, porque ahora mismo está el debate muy abierto en torno al Omnibus. Ya no es solamente que lo considere interés legítimo, es que también permite la presunción de finalidad compatible. Lo explico muy brevemente. La finalidad compatible es toda aquella finalidad que sea compatible con la finalidad originaria para la que se recabaron los datos. La propuesta Omnibus lo que incluye es considerar que la investigación puede ser una finalidad compatible por defecto con otras finalidades para las que fueran recabados los datos. Esto amplía el margen de actuación respecto de todos los datos, como estaba diciendo Maite. Es una de las cuestiones sobre las que incide la propuesta de reglamento Omnibus. Y es una cuestión que ahora mismo está siendo objeto de bastante debate, junto con la redefinición de los datos personales, que ya NOYIB ha emitido varios informes bastante críticos en torno a eso. Frank, Sí, yo creo que, salvo que haya alguna pregunta, correcto. nos quedamos en tus manos. Correcto. No, de momento los asistentes no han formulado ninguna pregunta, así que podríamos, en este caso, habiendo cumplido prácticamente con el tiempo que tenemos para el webinar, podemos dejarlo incluso aquí. Y por supuesto, ya lo sabemos todos los que estamos viendo fuera en el canal de YouTube, en este caso ya en diferido, sabéis que las preguntas van a surgir ahora más bien, además del debate que han tenido aquí nuestros expertos. Y por favor, si tenéis alguna pregunta también, aquí abajo en la descripción, además de los enlaces profesionales de todos los expertos que tenemos aquí, así como la guía de neurodatos de Odisei, en este caso con sus 3 autores,
Lo tenéis aquí disponible. Asimismo, si tenéis alguna pregunta, por favor, podéis ponerlo ahí o podéis dirigiros a contacto@odiseia.org. Lo tenéis aquí en pantalla. Sin más, entonces, podemos darle clausura a este webinar. Muchísimas gracias. Ha sido increíblemente enriquecedor. Escuché esta panoplia de opiniones informadas, que eso es importante caracterizarlo. Y quedamos entonces emplazados hasta la próxima vez que se necesite de este medio para seguir divulgando. Gracias. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.